Bueno, entonces una vez calculado ya para el primer eje, pasamos a nuestro segundo eje. Entonces hacemos relación de torques, RF, RE igual a TF, TI. Hallamos el torque N, que sería el mismo torque del eje DE. Entonces, aquí hacemos lo mismo, pero el aluminio, como ya lo usamos en uno de los ejes, lo eliminamos y ya no lo utilizamos acá, que era lo que nos decía que pues utilizar solo una vez, solo se usa una vez cada eje. Entonces, una vez utilizamos ya un eje en material, pues ya no lo vamos a utilizar entonces. Y aquí nos quedarían solo dos opciones. Nuevamente tenemos los datos, tenemos el torque, tenemos el factor de seguridad, el cual es aceptable, tenemos el ángulo de giro, que en este caso es 4.36 por 10 a la menos 4. Tenemos nuevamente disponibles materiales y geometrías. Continúa siendo lo mismo que tenemos acá. Entonces reemplazamos nuevamente en la fórmula, reemplazando la fórmula de cortante con el nuevo torque, nos dan estos cortantes y reemplazando en la fórmula de ángulo de giro, nos dan estos ángulos de giro. Aquí se me olvidó, en la anterior también estaba señalado en rojo, entonces quiere decir que como el eje que nos cumplió es un cilindro macizo de aluminio, pues entonces el cortante que va a quedar aquí, cortante definitivo que va a quedar para el eje FG, pues es este, el de un eje macizo. Listo, ahora sí, continuamos acá, entonces calculamos ya los ángulos de giro, ¿sí? Tanto para el acero como el latón, y los factores de seguridad tanto para el acero como el latón. Entonces revisamos, tiene que estar cercano a 22, pero el ángulo tiene que estar por debajo o máximo hasta 4.36 por 10 a la menos 4. Tenemos entonces acá que el valor que nos cumple está en 3.89 por 10 a la menos 4. Porque a pesar de que hay unos muy bajos, los factores de seguridad se disparan muchísimo y hay otros que sobrepasan el valor. Entonces el que está cumpliendo el ángulo de giro sería el eje rectangular de acero. ¿Listo? Y con un factor de seguridad de 30.03, que es el que está relativamente cercano al 22 que tenemos acá. Con eso ya tenemos seleccionado el segundo eje, que es el eje ED. Pasamos entonces al eje BC, el segundo eje. Entonces hacemos relación de torques. Con la relación de torques calculamos el ángulo el torque en BC. Y el ángulo de giro en BC, pues ya nos lo dan, 0.08, que equivale a 1.4 por 10 a la más 3 radianes. Factor de seguridad cercano a 21. Mismas condiciones, reemplazamos nuevamente las fórmulas. Como ya utilizamos el acero y el aluminio, simplemente vamos a trabajar con el latón. Revisamos los ángulos de giro y aquí tenemos dos opciones. Entonces deben estar 1.4 por 10 a la menos 3. Tienen que estar por debajo de este valor o cercano a este valor. Aquí tenemos que el 4.81 por 10 a la menos 4 y el 1.33 por 10 a la menos 4 cumplirían. Y pues tenemos el de 62.14, que es el factor de seguridad más cercano a 21, para que no quede tan alto. Pero ya utilizamos la geometría rectangular, entonces podemos o tomar ese y volver a utilizar rectangular, porque igual las varillas, perdón, las geometrías disponibles se van a fabricar dependiendo de los materiales, o podemos utilizar todas las geometrías y decir que tomamos el latón y hacemos un tubo de latón. Lo único pues que el factor de seguridad nos quedaría muchísimo más alto. ¿Sí? Estaríamos desperdiciando un poco más de material, pero podríamos utilizarlo también para usar todas las tres geometrías. En este caso pues vamos a trabajarlo con la rectangular porque el factor de seguridad está más bajo. Entonces el cortante que nos quedaría para ese eje pues sería el que está resaltado aquí en morado. Entonces aquí vemos pues que ambos cumplen, pero el que está acá morado es el que vamos a utilizar. Entonces teniendo en cuenta eso, ya tenemos los tres ejes listos, seleccionados con su ángulo de giro que cumple y con qué material y geometría está. Entonces ya pasamos a hallar, entonces ya la primera parte, que es la distribución óptima de materiales y dimensiones, ya está definida. ¿Sí? Ahora vamos cortante definitivo de cada eje, que es el que señalábamos en cada uno de ellos. Si regresamos acá, cada uno de los que están señalados acá son los cortantes definitivos que quedaron. Y ahora vamos con las RPM que debe tener el motor y el cortante del eje de acero si el diámetro es de 9 milímetros.
Entonces hacemos nuevamente relación de torque, llegamos al torque del motor que nos da 7.78 newton. Tenemos un eje del motor de 9 milímetros, lo que equivale a que el radio es de 4.5. Es un eje macizo. ¿Por qué? Porque no solo nos están dando un diámetro. ¿Listo? Cuando sean dos diámetros, pues es hueco, el externo y el interno. Entonces, despejando de la fórmula de potencia, pues tenemos que la frecuencia es igual a potencia sobre 2pi por el torque. Tenemos 500 vatios, que aquí dice 0.5 kilovatios. Entonces, equivalen a 500 vatios. Entonces, pasando acá, reemplazando los valores, obtenemos el 10.22 Hz. Multiplicado por 60 nos da 613.7 RPM. Entonces, nuestro motor tendría 613.7 RPM. Ahora, el cortante de ese eje del motor, pues aplicamos la fórmula para un eje macizo, TS sobre J. Tenemos acá que es macizo, entonces 4.5 es el radio sobre 4.5 elevado a la 4. Y nos da que el cortante calculado de ese eje es de 54.38 megapascales. Entonces, tabla sobre calculado, ya sabemos que es un eje de acero, pues tenemos las propiedades del acero, tenemos el cortante de tabla del acero. Entonces, tabla sobre calculado nos da que ese eje del motor tiene un factor de seguridad de 2.66. Listo, con eso ya tenemos esta pregunta resuelta. Ahora, el ángulo de giro. Entonces ya tenemos el ángulo de giro en F, que es el mismo del eje, porque es el que asumimos fijo, porque es el que está acoplado a la máquina. Entonces el ángulo de giro de FG, pues es de 3 por 10 a la menos 4 radianes, que fue el que seleccionamos cuando dijimos de qué geometría iba a quedar. Entonces, ya una vez definida la geometría y seleccionado el ángulo de giro que iba a quedar, ese es el que tomamos como ángulo de giro en FG, que se convierte en el ángulo de giro en F. Por lo tanto, al hacer la relación de ángulos de giro, pues nos va a dar 7.2 por 10 a la menos 4 en E. Continuando entonces ahora para el eje ED, pues tenemos que el ángulo de giro en D es igual al de E más el del eje. Entonces, el del eje ya lo tenemos también cuando seleccionamos el eje de qué material lo vamos a hacer y qué ángulo de giro máximo íbamos a colocar. Entonces nos dio 3.89 por 10 a la menos 4. Traemos el anterior, que es el de 7.2 por 10 a la menos 4, el de sumamos los dos y nos da 1.11 por 10 a la menos 3 radianes. Ese sería el ángulo de giro en D. Hacemos nuevamente relación de ángulos de giro. Tomamos el 1.11 por 10 a la menos 3 y nos da que el ángulo de giro en C es de 2.22 por 10 a la menos 3 radianes. Y pasando al ángulo de giro en B, pues es el ángulo de giro de BC más el ángulo de giro en C. El ángulo de BC ya lo habíamos definido también cuando seleccionamos el material, por eso tomamos el que estaba en morado, que habíamos hablado de las dos opciones. Tomamos el que tiene el factor de seguridad más bajo y haciendo la suma con el anterior que tuvimos nos da 2.70 por 10 a la menos 3 radianes. Haciendo relación de ángulos de giro, pues llegamos al ángulo de giro en A. Y el ángulo de giro en A nos da 4.32 por 10 a la menos 3 radianes. ¿Listo? Entonces, ese es el valor que obtenemos. Pasamos los radianes a grados y verificamos que esté por debajo de la condición que nos da. ¿Listo? Entonces, con eso ya cumplimos el ángulo de giro en el extremo A. ¿Listo? Y a partir de la conversión acá, pues revisamos que cumpla adecuadamente. ¿Listo? Ahora, con respecto al siguiente, el siguiente punto, donde tenemos los dos ejes estáticamente indeterminados, los dos están fijos, pues nos dan el eje AB, el eje CD, nos dicen que el ángulo de giro en C es de 1 grado, sabiendo que el eje AB es rectangular, tiene una relación de A igual a 3 veces B, tiene un módulo de rigidez de 20 gigapascales, tiene una longitud de AB de 300, entonces aquí es donde generalmente está la confusión. Aquí nos dicen de A a B hay 300, de A a B hay 300. Quiere decir que L tercios es igual a 300. Si yo necesito saber cuánto vale L, pues multiplico 3 por 300. O sea, 3 por la longitud de AB. Y aquí me daría 900. Entonces aquí simplemente digo L tercios igual a LAB igual a 300. De manera que 3 por LAB me va a dar L. Lo despejo de acá. ¿Listo? Eso lo vamos a definir aquí más adelante. Tenemos el cortante de 120 megapascales, un factor de seguridad de 2, módulo de rigidez de el eje CD. ¿Listo? Nos piden hallar el torque externo que se debe aplicar en C. Nos piden las dimensiones del eje AB, el torque AB, el torque CD, el cortante en CD.
y todo si el diámetro de CD, el externo es de 60 y el interno de 20. Nos dan una relación de engranes, el engrane en C tiene 100, el engrane en A tiene 80. Entonces, haciendo el análisis estático, pues ya tenemos que el torque se aplica en C, entonces el torque CD va en contra de este torque y la relación de radio-fuerza también va en contra de este torque. La fuerza por reacción va al contrario, entonces el torque AB va en contra de el radio por fuerza que tenemos acá. Nos queda entonces que el torque menos torque CD sobre RC es igual a torque AB sobre RA. ¿Listo? Entonces es nuestra primera relación. Esta relación es la que nos dice que en estáticamente indeterminados yo no puedo decir R de A sobre R de C igual a torque de A sobre torque de C. Eso no se puede. Esta parte estática nos lo está demostrando que no se puede porque hay un torque externo. Entonces, la relación de torques que se puede aplicar es la que sale de la parte estática, no la relación de torque normal, porque ahora tenemos un torque externo que está afectando todo el sistema. Listo, entonces ya teniendo eso, pues pasamos a los ángulos de giro. Ya sabemos que el ángulo de giro en A es el mismo ángulo de giro en AB y el ángulo de giro en C es el mismo ángulo de giro en CD. ¿Por qué? Porque son fijos. Entonces, cada ángulo de giro tiene su fórmula. Este es para el eje cuadrado o rectangular. Este es para el eje cilíndrico. Ese vale 1 grado, entonces equivale a 0.1745. Haciendo la relación de ángulos de giro, pues llegamos a que el ángulo de giro en A es de 0.0218 radianes. Tenemos la relación de A sobre B de 3. Eso nos da un C1 de 2.67, de 0.267, C2 de 0.263. Cortante calculado pues es igual al de tabla sobre el factor de seguridad, nos da 60. Y si igualamos los dos torques en estas fórmulas, despejamos torque y las igualamos, nos va a quedar que B es igual al cortante por longitud por C1 sobre ángulo de giro por C2 por G. Reemplazando los valores, obtenemos que B vale 0.0419 metros o 41.9 milímetros. Y que A es 3 veces B, entonces vale 125 milímetros. Ya después, teniendo entonces la fórmula ya definida acá de ángulo de giro igual a TL sobre C2 AB a la 3 por G, pues revisamos que tenemos de acá. Vamos a poder despejar el torque porque ya tenemos longitud, tenemos el C2, tenemos el valor de A, el de valor de B calculado y el G no lo dieron. Entonces simplemente reemplazando ahí, despejando torque, pues nos queda que ángulo de giro por C2 por A por B a la 3 por el módulo de rigidez sobre la longitud. Y la longitud pues ya vimos que esta es la de 300. Reemplazamos todos los valores que obtuvimos. Este lo hicimos por relación de ángulos de giro. Y obtenemos que el torque AB nos da 3530.01 Nm. Ahora ya sabemos que la longitud CD es 3 veces la longitud de AB. O sea, LCD es igual a L. Entonces nos da 900. También de aquí, de la fórmula de ángulo de giro acá, despejamos el torque y nos queda ángulo de giro por J por G sobre L y obtenemos que el torque nos da de 950.41. Vamos a la relación inicial que teníamos de T menos TCD sobre RC igual a TAB sobre RA y de ahí, teniendo los valores de los torques, reemplazamos y obtenemos el torque externo que nos da 5.363.3 Nm. Ahora, para calcular el cortante en el eje CD, pues simplemente vamos a la fórmula de TC sobre J. Tenemos ya los valores, tenemos el torque que nos dio en CD de 950.41. Tenemos el radio externo, menos interno, le va a bajar la 4. Y nos da que el cortante calculado del eje CD es de 22.7 por 10 a la 6 o 22.7 megapascales. Ahora, ¿cuál sería el de tabla? Pues multiplicamos por el factor de seguridad, 22.7 por 2, y obtendríamos el cortante de tabla del eje CD. Con esto pues tendríamos la solución ya de los dos ejercicios que teníamos planteados.